Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una situación muy particular que River podría llegar a vivir con el jugador que ven en pantalla. El futbolista, seguramente los que siguen de cerca el fútbol argentino lo conocen muy bien, es Nicolás Ubita Fernández, actual delantero de Defensa y Justicia, y River tiene una prioridad de compra por parte del equipo de Florencio Varela para adquirirlo ahora en este mercado de pases. De hecho, dentro de unos días se acaba esta obligación, por lo que la dirigencia está evaluando la chance de si hacer uso de la misma o no. En principio no sería el jugador ideal para contratar, teniendo en cuenta que River tiene en mente adquirir un jugador para que le ayude a ganar la Copa Libertadores. Pero por lo pronto, si hablamos de atacantes del fútbol doméstico, la realidad también es que Ubita Fernández es de los mejores y en Defensa y Justicia siempre ha tenido un nivel superlativo. Por eso mismo, en este video voy a estar dando absolutamente todos los detalles, cómo surge esta obligación de compra, porque normalmente entre clubes argentinos esto no sucede, y después vamos a estar metiéndonos estrictamente en lo futbolístico y en por qué es un jugador que en este momento está siendo evaluado y analizado por la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francescoli. Empecemos. Vamos a comenzar dando los datos básicos de Ubita Fernández para aquellos que no lo conozcan. Yo creo que la mayoría igual tienen una noción de quién es este futbolista, pero en definitiva a lo mejor hay muchos que no saben específicamente quién es. Nicolás Fernández juega de delantero en Defensa y Justicia. Es un jugador que ha convertido bastantes goles importantes y que en general siempre en el elenco de Florencio Varela se ha destacado. Es cierto que algunas de las dudas que aparecen en relación a su posibilidad de llegar a River son que cuando le tocó dar el salto a un equipo más importante, como fue el caso de San Lorenzo de Almagro, lamentablemente no rindió con creces. De hecho, en el primer semestre del 2022 se recuerda un partido entre River y San Lorenzo en el cual estaban jugando en el nuevo gasómetro. El equipo de Boedo tenía la oportunidad de abrir el marcador mediante un penal. Ubita Fernández lo ejecutó y Franco Armani se lo terminó atajando. Pero de eso vamos a hablar quizás un poco más adelante. Ahora, volviendo a Ubita Fernández, es un delantero que en general juega como referencia de área, más allá de que su físico pareciera no tener esas condiciones, porque en definitiva no es un delantero tan alto, no es un jugador que normalmente se pelee entre los dos centrales y tiene esa característica de salir y entrar todo el tiempo del área como para juntarse con los mediocampistas que vienen de frente y de esa forma formar parte del circuito ofensivo del equipo. Es un jugador verdaderamente interesante si analizamos sus características y virtudes, y tanto en el fútbol argentino como en el fútbol sudamericano en general ha rendido con creces. Tiene 28 años, por lo que ya es un futbolista bastante experimentado, por lo que si River en definitiva decide ir a fondo por él, no va a ser ese jugador con el cual después pueda recuperar la inversión que haga, que es cierto, no es mucho el dinero que River tiene que poner. Ahora voy a estar contando exactamente todos los números, pero por lo pronto Ubita Fernández es un jugador que futbolísticamente hablando ha estado a la altura en general en el fútbol argentino, pero parecería que para jugar en River necesitas un poco más de jerarquía. Por lo pronto después puede pasar absolutamente cualquier cosa. Me parece que su llegada hoy se podría asimilar mucho a lo que fue en su momento el arribo de Rafael Borré. Si bien es cierto que Ubita Fernández es bastante más reconocido, si es que mirás el fútbol argentino y si lo comparamos con lo que fue Borré en su momento cuando llegó al más grande a mediados del 2017, hablando específicamente de sus características se puede hacer una comparación bastante exacta, porque son jugadores que pueden estar como referencias de área, es decir, centrodelanteros, pero que a su vez también pueden jugar con otros jugadores arriba. Y eso es muy importante porque River en principio estaría buscando un reemplazante para Borja, pero también necesita un jugador que pueda complementarse con el atacante colombiano, porque en definitiva hay alguna posibilidad de que en el siguiente mercado pueda llegar a irse Pablo Solari, y por eso River está buscando absolutamente todas las alternativas posibles. El nombre de Ubita Fernández surgió en primera instancia por justamente esta opción de compra que tiene River, la cual lo pone por encima de cualquier otro equipo del mundo que quiera adquirir al futbolista. Pero habrá que ver qué es lo que sucede. Está claro que el mercado de pases es largo, pero el tiempo que tiene River para incorporar no es tan prolongado, porque si bien el periodo de transferencias en Argentina termina el 31 de agosto, es decir,
todavía ni siquiera ha empezado porque arranca el 1 de junio y dura 90 días, la realidad es que los octavos de final de la Copa Libertadores son a mediados de agosto y el inicio de la pretemporada del equipo dirigido por Martín de Michelis va a ser a principios de junio, y para esa fecha River ya tendría que tener a todas las incorporaciones entrenando con el plantel. Ubita Fernández tiene contrato con Defensa y Justicia hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, todavía tiene vínculo por 1 año y medio más, lo que significa que sí o sí hay que poner dinero para contratarlo, no hay ninguna manera de sacarlo libre con el pase en su poder. Igual, me parece que River no tendría que estar buscando jugadores para incorporar de esa manera, salvo alguna oportunidad de mercado que se le puede llegar a presentar. Después, si hay que invertir para ganar la Copa Libertadores, la dirigencia va a tener que poner dinero para poder comprar futbolistas que ayuden al equipo a ganar el certamen continental más importante de clubes del fútbol sudamericano. Si vamos a números específicos, quizás Ubita Fernández no tiene esa estadística de centrodelantero goleador, porque en Defensa y Justicia marcó 55 goles y dio 15 asistencias en 171 partidos. Es cierto que en sus inicios fue suplente, que no fue un jugador habitual titular, pero que después y hoy en día básicamente se ha ganado ser número puesto en el 11 ideal de cualquiera de los entrenadores que hoy estén al frente del conjunto de Florencio Varela. Después habrá que esperar en definitiva qué es lo que sucede en relación a la búsqueda del atacante que tiene River. En el último año y medio prácticamente Ubita mejoró su cuota goleadora y participó de casi un tanto cada 2 partidos, porque convirtió 31 goles y dio 8 asistencias, es decir, participó en 39 tantos en 80 cotejos, con el último DT básicamente con Julio Bacari, que acaba de irse de Defensa y Justicia, porque recordemos que el elenco de Florencio Varela lamentablemente no tuvo una buena participación en la Copa Sudamericana, quedó eliminado en fase de grupos en una zona en la cual podría por lo menos haber aspirado a salir segundo como para clasificarse a los 16avos de final. Terminó quedando afuera con equipos como Always Ready de Bolivia y Deportivo Independiente Medellín de Colombia, por lo que no se terminaron cumpliendo los objetivos, y Ubita Fernández quizás en ese certamen no pudo ayudar al equipo a clasificar a la siguiente instancia, pero en el ámbito local en general sí tuvo una buena participación. En la Copa Liga Profesional 2024, Defensa y Justicia formó parte de la zona B, salió tercero en su grupo y se clasificó para jugar los cuartos de final contra Argentinos Juniors. Lamentablemente en esa instancia terminó quedando eliminado por penales, pero en general lo que fue el desarrollo del torneo para Defensa y Justicia y para Ubita Fernández fue más que positivo. También es cierto que una vez se fue a San Lorenzo, Ubita planeaba que en ese entonces su carrera iba a ir en torno ascendente, porque en ese entonces tenía tan solo 25 años y esperaba que después de jugar en San Lorenzo por fin pudiera tener su primera oportunidad en el fútbol del exterior. Lamentablemente eso no sucedió porque no le fue bien en el conjunto de Boedo y terminó retornando a Defensa y Justicia por una cuestión netamente económica. San Lorenzo no había pagado la totalidad del pase o los números en los cuales habían arreglado en su momento la compra por parte de Defensa y Justicia, y terminó regresando al elenco de Florencio Varela prácticamente sin que el halcón tuviera que poner un solo dólar para adquirirlo. Por eso mismo es prácticamente un ídolo en Defensa y Justicia. Es un jugador que verdaderamente con creces ha estado a la altura durante la mayoría de las competencias, y por eso en este entonces, si bien todavía tiene contrato y su amor por el club sigue siendo muy grande, estaría buscando una salida, y obviamente si River está interesado en él, al jugador le va a interesar verdaderamente mucho. ¿Y de dónde surge esta prioridad de compra entre River y Defensa y Justicia por Ubita Fernández? Porque la realidad es que el nombre del delantero surgió en estos últimos días básicamente por esto, porque si no, no hubiera surgido con anterioridad, sabiendo que los nombres para reforzar el ataque de River, por lo menos en principio, son otros. Se ha mencionado a Luciano Rodríguez, el atacante uruguayo que estaría más cerca del Girona de España, se ha mencionado a José Manuel López, el delantero del Palmeiras, aunque hay que ver si el equipo brasileño se lo quiere vender a River, pero en definitiva de Nicolás Fernández no se ha hablado absolutamente nada hasta que nos enteramos que en el contrato de transferencia que en su momento arreglaron River y Defensa y Justicia por el traspaso de Agustín Santana, por eso mismo el actual lateral derecho del más grande está en pantalla, porque en definitiva él termina siendo parte de esto, se puso una prioridad de compra.
River terminó abonando entre todos los números, porque hay que decir que después el Millonario no es que le pagó de una casi 4 millones de dólares a Defensa y Justicia por el lateral derecho, sino que a veces se paga una parte, todo en una primera cuota, después lo demás se paga por objetivos y en definitiva hay una prioridad de compra que se estableció en ese contrato, en el cual River tenía la facultad de contratar a Ubita Fernández antes del 31 de mayo, por eso digo que quedan verdaderamente pocos días específicamente desde el momento en el cual estoy subiendo este video, para que River anuncie si va a hacer uso de esa prioridad de compra para adquirir definitivamente al atacante de Defensa y Justicia. ¿Cuánto dinero tiene que poner el Millonario para contratarlo? $750.000 netos. Es un número verdaderamente muy bajo si tenemos en cuenta las cifras por las cuales River tendría que contratar a otro atacante. A Luciano Rodríguez le habrían pedido alrededor de $15 millones para sacarlo del Liverpool de Uruguay. José Manuel López tendría un piso de $10 millones para sacarlo del Palmeiras de Brasil. Y acá estamos hablando de $750.000, un número verdaderamente muy bajo. Es cierto que River se tendría que hacer cargo de todos los impuestos y obviamente el contrato del futbolista, pero por lo pronto los números serían verdaderamente inferiores si lo comparamos con los delanteros a los cuales River fue a buscar en el último mercado de pases y a los cuales iría a buscar nuevamente una vez se abra el periodo de transferencias acá en Argentina el próximo 1 de junio. Estas cifras se pusieron por un par de cuestiones. Primero de todo porque claramente, y más allá de que el rendimiento de Ubita Fernández en Defensa y Justicia ha sido muy bueno, no estamos hablando de un jugador superlativo ni mucho menos. Estamos hablando de un futbolista cumplidor y que cada vez que tuvo que ponerse la camiseta del halcón, rindió con creces. Ahora, no estamos hablando de un delantero de jerarquía máxima en Sudamérica, ni mucho menos. Y River debería ir en búsqueda de un atacante de esas características. Por lo pronto todavía no hay ninguna confirmación en relación a que antes del 31 de mayo River va a utilizar esta prioridad de compra. La realidad es que todo pareciera indicar que va a quedar en la nada, pero me parecía apropiado hacer un video al respecto porque no es normal que River tenga una prioridad de compra por un jugador. Es posible que River tenga prioridad de compra por algún juvenil, por algún futbolista menor de 18 años, como en su momento se arregló cuando River y Talleres tuvieron que cerrar el pase de Rodrigo Villagra, y en ese entonces River pidió prioridad de compra por algunos jugadores jóvenes, pero son prioridades que ni siquiera van a ser utilizadas en el corto plazo. Ahora, por un futbolista reconocido en el fútbol argentino como es Nicolás Ubita Fernández, la verdad es que son muy pocos los casos y por eso mismo me parecía apropiado hacer este video. Y River durante todo el mercado de pases de enero intentó traer un reemplazante o un acompañante para Miguel Ángel Borja, porque en ese entonces tampoco se sabía cuál iba a ser el nivel de Facundo Colidio, y porque en definitiva, como en el mes de diciembre del año pasado se terminaron yendo del club Salomón Rondón y Matías Suárez, en ese entonces se sabía que se tenía que traer un atacante. Por lo pronto, en el último mercado River fue a buscar en primera instancia a Lucas Alario, se terminó yendo a jugar al Inter de Brasil, más que nada por problemas físicos. Rafael Borré, que también terminó recalando en el conjunto brasileño por decisión propia, y después los dos que ya mencioné en este video, José Manuel López de Palmeiras y Luciano Rodríguez del Liverpool de Uruguay. Sin embargo, como las posibilidades de traer a alguno de estos prácticamente son nulas, el único que tiene alguna chance de venir a River es López, ahora hay que buscar delanteros por otros lados, y por eso mismo Ubita Fernández aparece en carpeta teniendo en cuenta esta prioridad de compra. Es cierto también que hay alguna que otra chance de que Pablo Solari pueda abandonar el club y ser transferido en este mercado de transferencias que va a comenzar. Eso significa que River tendría que ir en búsqueda de dos delanteros, y en ese caso quizás la opción de traer a Ubita Fernández no sería tan descabellada. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? River hoy en el plantel tiene 4 delanteros, que son Miguel Ángel Borja, Facundo Colidio, Pablo Solari y el juvenil Agustín Ruberto, a quien De Michelis usa verdaderamente muy poco, o por lo menos lo ha utilizado poco con el corredor del semestre. Esperemos que en la segunda mitad de año pueda jugar al menos un poco más. No cuento a Ian Subiabre, que hizo la pretemporada con River, porque definitivamente forma parte del plantel de la reserva. De estos 4 delanteros que mencioné recién, si se llega a ir Solari, River se quedaría con 3. Ya de por sí, River con los 4 iría a buscar un delantero.
Por eso mismo, si se llega a ir Solari, que se iría, lo haría por una cifra en alrededor de 10 millones de dólares, en ese caso se tendría que ir en búsqueda de 2 jugadores ofensivos. Y es ahí donde podría abrirse una pequeña puerta para la llegada de Ubita Fernández, es decir, se va Solari vendido a algún equipo del exterior, River va a buscar al atacante de jerarquía, sea cual sea, por el cual gastaría bastante dinero, y después como segunda opción también para traer, pondría los $750.000 para comprar la Defensa y Justicia a Nicolás Ubita Fernández. En ese caso sí se podría ver una puerta para que el actual jugador de Defensa y Justicia sea refuerzo de River, pero es solamente una suposición. También hay que tener en cuenta que el mercado de transferencias, como dije, en Argentina abre el 1 de junio, lo que significa que uno supone que las ofertas por los actuales futbolistas del plantel de River van a llegar a partir de esa fecha, y River tiene que confirmarle a Defensa y Justicia si va a hacer uso o no de la prioridad de compra antes del 31 de mayo, por lo que los tiempos no darían como para que River pudiera hacer uso de la prioridad antes de una hipotética venta de Solari al fútbol del exterior. Igual no quiero descartar absolutamente nada, porque a lo mejor Solari ya tiene preparada una salida, a lo mejor su representante tiene un ofrecimiento y la dirigencia de River ya está totalmente enterada de esto, y por eso también el nombre de Ubita Fernández ha surgido en estos últimos días. Cualquier cosa puede llegar a pasar. Si bien es cierto que River todavía está en competencia y recién el 13 de junio va a terminar este primer semestre antes del parate de la Copa América, el mercado de pases arrancará unos días antes, y a partir de ahí tendremos una noción más exacta de qué jugadores van a ser refuerzos del millonario. Apenas surgió el nombre de Ubita Fernández, hubo opiniones divididas por parte del hincha de River en relación a traerlo o no como refuerzo, por lo menos en las redes sociales. Después está claro, si Fernández es el único atacante que River trae en este mercado de pases, yo creo que la gente en general va a estar en desacuerdo, porque River sí o sí debe traer un delantero de jerarquía que lo ayude a ganar la Libertadores, que sea un puesto más seguro y de jerarquía justamente, y después puedes traer a Ubita Fernández por $750.000 como un agregado. Pero por lo pronto, supongamos que esto sucede, que River trae 2 delanteros y uno de ellos es Ubita. Una de las razones por las cuales el hincha de River no se mostró tan de acuerdo a que se gastara este dinero para contratarlo es que en su único paso por otro equipo importante del fútbol argentino, no por desmerecer a Defensa y Justicia, pero claramente, y como dije durante el video, cuando Ubita Fernández dio el salto de Defensa y Justicia a San Lorenzo, él mismo pensó que su carrera iba a ir en un ascenso prolongado y que iba a seguir como para continuar en el fútbol del exterior. De hecho, el regreso de San Lorenzo a Defensa y Justicia, no digo que el jugador lo haya sentido como un declive en su carrera, porque en el elenco de Florencio Varela ha terminado rendiendo en su regreso, pero la realidad es que no es lo que esperaba para su trayectoria deportiva. El hecho de no haber rendido en el equipo de Boedo hacen que el hincha de River sienta que a lo mejor no está preparado para jugar en un equipo grande y que Defensa y Justicia es su lugar en el mundo. A muchos futbolistas les pasa que juegan muy pero muy bien en un solo equipo y después cuando terminan yendo a otro club, lamentablemente sus rendimientos no terminan siendo buenos. Y a eso le sumamos que en River va a tener una presión verdaderamente importante, mucho más de la que tenía en su momento en San Lorenzo, y a lo mejor esa gente que no está de acuerdo con la hipotética llegada de Ubita Fernández tiene razón. Después es cierto, cualquier cosa puede llegar a suceder. River la última vez que trajo un delantero de Defensa y Justicia fue a mediados del 2021, cuando a cambio de $3 millones terminó incorporando a Brian Romero, que en ese entonces era el máximo goleador del fútbol sudamericano. Y a Brian Romero en River verdaderamente le costó mucho, porque los primeros 6 meses fueron bastante buenos y positivos. Llegó y le convirtió 2 goles a Argentinos Juniors en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores de ese año, pero después le terminó costando muchísimo. Fue el segundo máximo goleador de la liga profesional de esa temporada, la que ganó el Millonario de la mano de Marcelo Gallardo, pero posteriormente en lo que fue el primer semestre del 2022, su último con la camiseta de River, su rendimiento claramente no fue el esperado y entró en un declive bastante importante hasta que se terminó yendo, porque su nivel verdaderamente terminó siendo subterráneo. Eso no significa que a Ubita Fernández le vaya a pasar algo parecido si es que llega a ser refuerzo de River, pero su pasado reciente y su mala etapa en
San Lorenzo, obviamente nos hace pensar si está o no preparado para jugar en un equipo de mayor magnitud que Defensa y Justicia, y que claramente va a tener una obligación, una presión muchísimo más grande, donde básicamente cada vez que ingrese desde el segundo tiempo, porque hay que tener en cuenta que Ovita Fernández, si llega a River, no viene para ser titular, cada vez que entre en los complementos va a tener que rendir con creces y demostrar que está a la altura de las circunstancias, y no es fácil para un jugador estar con esa presión absolutamente todos los partidos. Por eso mismo hay que ver si Ovita Fernández está preparado para eso. Está claro que condiciones tiene, es un buen futbolista, es un buen delantero para el fútbol argentino y sudamericano, pero en River se necesita jerarquía por encima de lo normal. Para cerrar y dar mi opinión en relación a la posible llegada de Ovita Fernández a ser refuerzo de River, está claro que de ninguna manera puede ser el único delantero que River traiga en caso de venir en el mercado de pases. El Millonario sí o sí tiene que tener un atacante de jerarquía que cuando llegue, digamos, este es el delantero para ganar la Copa. Más allá de que esté Borja, más allá de que esté Colidio, más allá de que a lo mejor Solari no termina siendo transferido, River tiene que tener un delantero de primer nivel de fútbol sudamericano. Después, si como agregado, debido a la oportunidad de mercado, por esta prioridad de compra de $750.000, se quiere también traer a Ovita Fernández y él acepta un rol de suplente, ahí ya es otra cuestión, más allá de que yo creo que eso sería, por ejemplo, tapar a Agustín Ruberto, que si bien es cierto que prácticamente no ha jugado, ¿para qué traer a Ovita Fernández a ser suplente si tenés a un juvenil que sabemos que tiene todas las condiciones para jugar en River? Por eso mismo no estoy tan de acuerdo con la hipotética llegada de Ovita Fernández, porque no es que vaya a venir, y es más, hay pocas chances de que venga, pero en definitiva, como hasta el 31 de mayo River puede responder por esta prioridad de compra, me parecía apropiado hacer este video y dar mi opinión al respecto. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.